Listo. Listo. Bueno, una vez más, un excelente feliz año para todos y bienvenidos a esta clase. En esta, como les estaba comentando antes de empezar a grabar, les estaba diciendo que tengo la sensación de que muchos estudiantes todavía tienen la sensación, por no decir otra cosa, de que la economía en la economía no se puede hacer investigación científica. Entonces, bueno, para tratar de entender mejor esto, déjame ponerle mute a Leti. Leti no le puedo poner mute acá. Ya, hay que entender, primero hay que entender qué es el método científico, ¿no? Esto es importante que quede claro. O sea, el método científico no es otra cosa que un conjunto de procedimientos lógicos que se siguen, mejor dicho, en la investigación para descubrir las relaciones internas o externas de los procesos de la realidad, ya sea, por ejemplo, en la parte ambiental o científica o la parte social. Y para hacer esto, bueno, hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Lo primero que también ya, esta parte estoy haciendo un poquito de llover sobre mojado porque ya también les expliqué anteriormente, pero nunca está de más volver a repetir, ¿no? Para que queden claros estos temas. Estos pasos que se deben seguir en la investigación científica, el primero es la observación, como les dije, ¿no? Consiste en realizar un análisis minucioso de las características de algún hecho, algún fenómeno que ustedes puedan observar. ¿Se acuerdan que en la primera clase les decía, les ponía como ejemplo, no sé, el arco iris, cosas de ese tipo, o las nubes, hacerse preguntas al respecto de por qué tienen una forma u otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de la observación es el primer paso sumamente importante en la investigación científica o en el método científico, ¿ok? Y una vez que hacemos esta observación, yo les decía, bueno, una vez que hemos observado un fenómeno, un hecho, alguna cuestión, nos comenzamos a plantear preguntas o a hacernos ideas, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la identificación de un problema. Por ejemplo, si tuviésemos volvemos a los ejemplos de los micromercados o los pymes de las tiendas, ¿no? Entonces nosotros estamos observando algo, vemos que una tienda tenía mucha gente que lo visitaba y luego ya no, entonces nos planteamos una idea, un proyecto, una pregunta, por así decirlo, o lo que se lo conoce como la identificación del problema, ¿no? Entonces ese sería el primer paso una vez que hacemos la observación. Luego nos formulamos hipótesis. ¿Recuerdan estos pasos? ¿No? Podemos verlo en ese orden si ustedes quieren. Una vez que ya hemos observado, nos hemos planteado un problema, formulamos una hipótesis. La hipótesis lo que hace que es una preposición que explica un hecho, un fenómeno observado. De una forma, dicho de una forma, lo hacemos como afirmativo, como hacer una pregunta afirmativa. Decimos, no sé, tengo aquí un frasco de pastillas, ¿no? El ibuprofeno de 800 me quita el dolor de cabeza, ¿no? Esa es una afirmación y lo hacemos porque yo cuando tengo un dolor de cabeza me tomo una pastilla, entonces mi hipótesis es de que el ibuprofeno me quita el dolor de pastilla, pero puede ser que sean otros factores externos o incluso físicos que hacen que se me quite el dolor de cabeza, pero nosotros estamos planteando una hipótesis y la hipótesis es que la medicina funciona porque me quita el dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya nosotros necesitamos verificar que mi afirmación, o sea, mi hipótesis es correcta o no. Entonces ahí viene la parte de la experimentación. ¿Ok? Que consiste en comprobar a través de un experimento la hipótesis planteada. Aquí vamos a hacer un pequeño salto, después vamos a explicar un poquito más porque en este momento estoy haciendo una explicación de la metodología o el método científico en cuanto a una visión de las ciencias naturales. Pero vamos a ver más adelante que esto también se aplica en en las ciencias económicas, ¿ok? Entonces, en la experimentación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar a través de experimentos la hipótesis que nos hemos planteado, como les decía. Y después de hacer esta experimentación, ahí tenemos que organizarnos. Esta parte también he sido bastante redundante en este sentido e insistirles que seamos muy organizados para la parte de la toma y el análisis de datos, ¿ok? Esto es importante que lo tengan siempre en mente. La organización es sumamente importante porque si no estamos bien organizados en eso, nuestra investigación puede tener terribles fracasos, ¿ok? Entonces es importantísimo que pongamos atención en esta parte.
Verán que de hecho estoy haciendo justamente lo que Eva me parece me solicitaba, que era volver a llover sobre mojado en los temas que ya he Sí, Luis, tratado gracias. anteriormente, justamente con eso. Como te dije, Eva, yo justamente creo que coincidió que tú me hayas hecho esta pregunta para que yo también haya visto un poco de este asunto para volver a topar estos temas, ¿no? Esto de la organización de los datos básicamente consiste en anotar los diferentes datos que hemos obtenido, ya sea por las encuestas, por los experimentos, en tablas que estén bien organizadas, que sean fáciles de leer, que, que se puedan interpretar, ¿ok? Aquí hay unas partes que, adelantándonos un poco a esta cuestión de la interpretación o el análisis de datos, es importante que ustedes cuando van a establecer su protocolo metodológico, tengan en cuenta que es muy complicado a veces comparar peras con manzanas. En la parte metodológica o el análisis estadístico, se han desarrollado un montón de análisis, ¿no? Que sí se pueden comparar peras y manzanas. No es que no es que es imposible, pero en la práctica en realidad se puede hacer muy complicado si nosotros no hemos tenido justamente lo que les decía hace un segundo, que es la organización de los datos. Entonces lo mejor es que desde que nos estamos organizando nos pongamos como meta que vamos a comparar manzanas con manzanas o peras con peras, ¿ok? Entonces esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando estemos haciendo esto. Y justamente todo esto que les estoy diciendo de organizarnos, de organizar bien nuestras tablas, nuestros datos, nos va a ayudar para poder verificar nuestro experimento y por supuesto y determinar si nuestra hipótesis que nos planteamos anteriormente es correcta o no. Y si no son correctos, si no obtenemos los resultados porque algo pasó, algo no está bien o simplemente nos hicieron observaciones que lo que estábamos haciendo estaba incorrecto, pues bueno, iniciamos un nuevo experimento. Esto en el mundo ideal, en un mundo ideal sería posible siempre y cuando nosotros tuviésemos todo el tiempo del mundo. Por ejemplo, digamos un profesor que ya tiene nombramiento, no sé, se plantea montones de problemas en la parte económica y comienza a hacer experimentos, comienza a hacer estudios científicos para determinar las causalidades de estos problemas que se ha planteado, pero tiene toda una vida para desarrollarlo porque para remate probablemente, esto es un caso hipotético por si acaso, ¿no? Probablemente la persona a la que me refiero, una persona NN, una persona hipotética, tiene todo el dinero del mundo para hacer esto durante todo el tiempo de su vida, ¿ok? De hecho, en la parte de las ciencias exactas o ciencias, por ejemplo, matemáticas, química, hay gente que trabajó toda su vida en un solo tema. Hay mucha gente que ha hecho eso. Yo he conocido personas cercanas a mí en la parte cuando estuve estudiando, que ellos estudiaron uno o dos temas por décadas, ¿sabes? Tengo un amigo que él le trabaja con un escarabajo que se llama, bueno, son serambicios de la familia, son unos que tienen unas antenas muy largotas y él lleva ya como unos 14 o 15 años con el mismo proyecto y siempre consigue financiamiento, porque este escarabajo es una plaga en los Estados Unidos para los árboles y la madera en Estados Unidos es extremadamente valiosa y es una parte de la economía muy fuerte, sobre todo de la parte noreste de los Estados Unidos. Entonces, por eso él siempre consigue financiamiento, está con el mismo bicho 14 años y solamente hace una investigación, otra, pero siempre es por lo mismo. Entonces, a eso me refería a un mundo ideal. Lastimosamente, ustedes no tienen ese tiempo, ni el dinero, ni todo eso para dedicarse toda la vida, así que es importante que ustedes tengan bien clarito lo que van a hacer para que ustedes no se vayan a ir por las ramas, que eso es bastante común cuando nosotros hacemos estos proyectos o anteproyectos, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, pues bueno, sacamos nuestras conclusiones y empezamos la parte de la escritura o que son básicamente reportes, una escritura, un escrito, una tesina, dependiendo de lo que se haya planteado, o un paper, por ejemplo, un simple reporte, dependiendo, ¿no? En su caso, en su caso me parece que va a ser un reporte que debería estar bien estructurado y para eso es que mi trabajo, guiarlos para que ustedes hagan un buen trabajo. Y una vez que ustedes ya hacen, presentan un informe final y este informe final puede tener correcciones o no, puede ser aceptado, puede ser una maravilla, puede ser que alguien encontró ahí un tesoro por ahí que no sabíamos de casualidad o bien direccionado, pero la cuestión es que este informe final es lo que le ayuda al lector general a saber qué es lo que ustedes hicieron y por supuesto, lo que ustedes escriban ahí. Aquí hay una parte que es importante que necesito así como abrir un paréntesis. Esta parte que ustedes al final escriben,
Ya les he dicho, ya les conté, somos perfectibles, todos somos perfectibles. Hasta el mismo Isaac Newton recibió correcciones, que para mí es la persona más inteligente que ha habido en la historia. Hasta el mismo Albert Einstein recibió correcciones de sus trabajos. Todas las personas que ustedes han conocido, que se ha conocido, que han sido gente muy inteligente, han tenido revisiones de sus trabajos. ¿Ok? Todos somos perfectibles. No crean que ustedes hacen un trabajo perfecto. No crean que ustedes se merecen 100 sobre 100 aplauso o cosas así, sino que todos somos perfectibles. Que puede ser que hagan un muy buen trabajo, pero también tienen que estar conscientes que sus trabajos, sus escritos, son materia de revisión y por supuesto de comentarios y sugerencias. No necesariamente estamos diciendo que ustedes sean malos escritores, ni mucho menos, pero lo que les quiero decir es que ustedes tienen que estar conscientes de esto, ¿ok? Y bueno, ya dicho esto, este, quería ahora sí profundizar un poquito más. Déjenme quitar esta cosa porque estamos... Ok. Quería profundizar un poquito más en esta cuestión de lo que les decía, ¿no? Que justamente que ya vimos qué es lo que es el método científico, pero sigue existiendo esta duda, ¿no? Que el método científico aparentemente no se aplica en economía. Eso es un error bastante común de la gente pensar eso, ¿no? Que lo que hacemos es que miramos de manera general que siempre asociamos cuando decimos método científico con ciencias puras, como química, biología, física, lo asociamos con eso, pero en realidad no, en las ciencias sociales también se aplica mucho el método científico. Por ejemplo, esta ciencia, la economía, utiliza un método para elaborar una serie de predicciones, estamos hablando netamente de economía, ¿no? Que se utiliza para, valga la redundancia, para generar predicciones, elaborar, mejor dicho, tener una idea de lo que sucede, principalmente en la parte social. Un poquito tarde llegaron, pero bueno. Y necesitamos llegar a estas conclusiones principalmente, o sea, las conclusiones que sacamos en la parte del método científico en economía, para llegar a, perdón, voy a ponerle mute, ¿quién es? Fernando, pues, Fernández. Ya. Esta parte de la metodología científica en economía básicamente eh, sigue tres fases, ¿no? Para poderlo entender un poquito, ¿no? Que es, imaginemos que nosotros lo que queremos es llegar a establecer una relación entre cómo varía, no sé, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Queremos llegar a establecer una relación cómo varía la cantidad que la gente compra un producto y el precio del mismo. Entonces lo que tendríamos que hacer es primero pasar a la fase uno, que sería la observación, que lo acabo de mencionar hace un ratito. Entonces podemos irnos a un mercado de una tienda de abastos y ver, por ejemplo, lo que ocurre con la cantidad que la gente compra de frutas y carne y pescado, cuando los precios y cómo los precios varían. Entonces nosotros podríamos seguir con nuestra libretita, podríamos ir a con nuestra libretita y apuntar lo que estamos viendo, lo que estamos observando y decir, a ver si viramos hacia abajo el precio del pescado, vamos también a ir adaptando eso y vamos a ver qué ha pasado con la cantidad que la gente compra y qué tanto ha subido el precio, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas podemos hacer así. En economía, ojo, esto estoy hablando es lo mismo que estuviéramos haciendo con cualquier otra cosa. Entonces vemos que sí ha subido el precio de la carne y que de esta manera podemos más o menos saber que hay un problema ahí con las carnes, ¿no? Si vemos que el pescado ha bajado y la carne ha subido, ahí vemos un problema, ¿ok? Ahí estamos observando un problema en economía y que podemos asociarlo con la parte científica. Entonces, en la fase 2 nosotros haríamos una serie de hipótesis y predicciones. Una hipótesis podría ser establecer la relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que hay una relación clara entre el precio y la cantidad de demanda de la gente, ¿no? Porque hemos observado que siempre, o vemos que siempre hay este pequeño cambio, esta pequeña variación, ¿ok? Entonces, incluso aquí nosotros ya podríamos ya ir estableciendo patrones de movimiento, ¿ok? Entonces, con esto nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué ocurre esto?
y ustedes pueden establecer una hipótesis que, por ejemplo, ustedes pueden decir, el precio de la carne de res baja, vamos poniendo una temporada, baja durante la temporada de lluvias en la costa, ¿ok? Ya ustedes ya pueden darse cuenta de eso, o sea, están viendo una relación de precio de lo que la cantidad de gente compra, pero vemos que hay una constante que se puede observar a lo largo del tiempo, y es que esto sucede porque probablemente, o sea, yo ya me estoy adelantando yo, o sea, ya primero me planteo una hipótesis, pero no me puedo adelantar más, necesito comprobar por qué. Y esto probablemente sucede porque durante la época de lluvia el ganado engorda, hay muchísimo más ganado, y hay muchísima más gente que vende sus vacas porque no sabe qué hacer con sus vacas, y por supuesto hay exceso de producción de carne. Entonces por eso va, ¿ok? Entonces vean cómo ustedes, con una simple observación yendo al mercado, ustedes ya pueden ir estableciendo una investigación científica, ¿ok? Segundo, perdón, por favor. Digamos que en este mismo caso lo de la vaca, ¿no? Digamos que una empresa hace una oferta y baja, por ejemplo, el precio de las manzanas, por ejemplo, en este otro caso, por ejemplo, o de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? No sé, a lo mejor resulta que es todo lo contrario, que no baja la carne, sino que sube, y sube justamente en la época que en tiempos pasados esta carne bajaba. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que probablemente hay una empresa X, también, todo esto es un supuesto, en el que esta empresa decide comprarle a los ganaderos directamente la carne para su nueva empresa, un nuevo supermercado. Y eso hace que la empresa acapara todo el mercado, y lo que queda para la gente de las tiendas de abasto en realidad es mínimo. Eso hace que el precio en la tienda de abasto suba, por ejemplo. Ahí también ustedes pueden también ir haciendo, o ya hicieron una observación, y también pueden ir estableciendo algún montones de hipótesis para que ustedes puedan ir con la parte experimental. En la fase 3 de esto que les estoy explicando, de la parte de las ciencias económicas, del método científico en economía, tenemos que probar si lo que estamos diciendo, lo que estamos proponiendo es cierto o no. Y tendríamos que ir a muchísimos mercados, o algunos, no muchísimos, algunos mercados, para poder verificar esto, ¿no? Entonces, miren, con esto que les estoy contando, en realidad lo que les estoy diciendo, estamos siguiendo exactamente los mismos pasos y sí, exactamente, los mismos pasos que se siguen en la metodología de las ciencias que nosotros conocemos como ciencias exactas, en lo que la gente cree que es lo que se debe hacer ciencia. Entonces, exactamente la misma parte de economía. Necesitamos también nosotros entender que, por ejemplo, si nosotros en la parte de las ciencias exactas, matemáticas, química, otra vez vuelvo a insistir en esto, nosotros partimos de supuestos, ¿no? Como les explicaba en la última clase, si mal no recuerdo, en la que estos supuestos pueden ser verificados a través de la experimentación. Entonces nosotros tenemos que hacer una experimentación, hacer un modelo. Recuerdan esta parte que les expliqué, si no vayan a la clase anterior y pueden ver esto. Y entonces decimos, bueno, en economía no podemos hacer esto. Por ejemplo, qué es lo que nosotros diríamos que se choca un poco en contrapunto con las ciencias exactas? Digamos que yo quiero, no sé, hacer un experimento biológico, ¿no? Y entonces resulta que yo quiero reproducir, no sé, una bacteria, una cosa así, y en la primera se me muere, en la segunda se me contamina, y yo puedo repetir y repetir y repetir el experimento hasta que por fin el experimento me sale bien y yo puedo avanzar con mi investigación. En la parte de la economía nosotros desafortunadamente no podemos hacer eso porque, por ejemplo, no podemos no podemos cambiar de mercado, no podemos cambiar al mercado en sí mismo, no podemos ir donde la señora que vende las carnes y decirle que no venda ese día carne porque mi experimento dice que ese día no tiene que vender para verificar mi hipótesis. Es un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en economía cuando tenemos estos inconvenientes de no poder repetir la experimentación? Les pongo como caso el ejemplo de los hermanos Wright, los que inventaron el avión. Obviamente ellos no iban a hacer un avión para estrellarlo una y otra vez porque no tenían el dinero, y obviamente no iban a tener las personas que quieran sacrificarse para estrellarse una y otra vez en el avión. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en este tipo de estudios científicos que involucran la economía? Se hace un modelo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Entonces hicieron un avión pequeñito a escala, y entonces con eso se puede probar a ver si puede funcionar a una escala mayor. Es lo mismo que pasa en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, en la industria náutica. Todo esto también es hacer modelos a escala para evitar hacer
barcos más grandes, aviones más grandes, carros más grandes y luego estrellarlos porque obviamente no vamos a tener el dinero para estar gastando eso. Entonces se hacen modelos, que los modelos, como ya les dije, básicamente es una representación de la realidad, ¿ok? De una realidad mayor. Entonces es así como funciona esta parte. Entonces, dicho esto, espero que ya con esta explicación haya quedado muchísimo más claro esta cuestión de que el método científico también se aplica en economía, ¿ok? Espero que esto se haya quedado muy, muy, muy clarito. Yo creo que es la tercera vez creo que insisto con esto, pero igual siempre queda esa duda, siempre queda la sensación de que no, que la economía no se puede aplicar el método científico. Y ya, bueno, entonces ahora sí ya les voy a compartir les voy a compartir la pantalla, este tema de acá. Vamos a ver. Ya, listo. Entonces, en esta parte de aquí, les quería comentar que ha habido... Sí, por favor, me confirma si están viendo el documento. Sí, licenciado. Ah, ya, Sí, perfecto. ingeniero. Este, gracias por lo de ingeniero, pero no soy ingeniero. Bueno, les comentaba que en esta parte también nosotros hemos abundado bastante en detalles y lo que vamos a hacer, por ejemplo, esta parte de la unidad 3, que es esta presentación, vamos solamente a dar un temita nada más, porque si no, vamos a terminar ya todas las unidades la próxima semana y no vamos a tener de qué hablar, vamos a ponernos mejor a hablar de otras cosas, pero entonces por eso vamos a hacer esto y mejor la próxima clase también, si es que tenemos el tiempo y podemos a lo mejor revisar algunos proyectos que ya estén avanzando, algunas ideas de proyecto, y yo les digo, sí, sí es válido, o cámbiale esto, o cámbiale el otro, a lo mejor así les resulta, ¿ok? Entonces eso va a ser muy, muy chévere que podamos ver la próxima clase antes de terminar la unidad 3. Bien, en este tema que tenemos aquí de la unidad 3, me pasé, lo, que, eh, lo que vamos a ver son básicamente la planificación de la actividad, la parte investigativa, y también vamos a ver lo que es el anteproyecto o la propuesta de investigación, que es justamente lo que Eva me consultaba, pero que también ya más o menos hablamos un poquito de eso. ¿Y cuáles son los elementos que la componen? Esto también yo ya lo hablé anteriormente y lo acabo de hablar ahorita, pero de todos modos en la siguiente clase vamos a avanzar un poco más para poder entender muchísimo mejor. Y ya dentro de la parte de este tema, bueno, vamos a ver la planificación de la actividad investigativa, como les decía, ¿no? Y de esto vamos a hablar de dos temas. El primer tema, que es la etapa del proceso de investigación científica, y también vamos a hablar ahorita, que yo creo que está invertido el orden, pero me parece que esto debería ser primero, que es el origen de la investigación científica, ¿ok? Entonces, hablando ya en la parte del método científico, ya un poquito con la historia, las, eh, las explicaciones racionales de la naturaleza, incluido qué sé yo, el atomismo, aparecieron más básicamente en la antigua Grecia, lo que es la parte de cómo podríamos decir que empezó la historia del método científico. Y esto básicamente fue con el pensamiento de Leucipo y Demócrito, que fueron quienes iniciaron con esta parte de establecer un método científico. Y también, bueno, en la antigua India, también habían algunas escuelas que ya empezaban a aplicar el método científico, que era la Nyaya, la Vaisakya y los budistas también, que estos tipos de sectas también ya, por sus pensadores o sus filósofos también ya empezaban a tener ciertos bosquejos de cómo aplicar el método científico. Y el materialismo, por otra parte, rechazaba la inferencia como una fuente de conocimiento a favor de lo que era más empírico. Esta cuestión del método empírico es lo que, por ejemplo, no sé si, bueno, seguramente alguien alguna vez ha utilizado o ha escuchado de esto de los homeópatas. Los homeópatas son, digamos, doctores empíricos, ¿no? Que no tienen los estudios, no todos, por si acaso. Yo tengo amigos que estudiaron medicina, hicieron una especialidad y luego se hicieron homeópatas. No sé por qué, pero ellos sí tienen los estudios, sin embargo, ellos se fueron por la homeopatía, pero en su gran mayoría los homeópatas no tienen
los estudios académicos para ser doctores, y a eso se le llama como doctores empíricos, por así decirlo, ¿no? De hecho, yo conocí uno que era cardiólogo muy famoso en México, cuando estuve en México estudiando, y este doctor, él era un estudioso y se puso a estudiar esta cuestión de la homeopatía y también el análisis de no sé qué cosa del cuerpo a través de la iris, viendo el iris de los ojos, ¿no? Yo particularmente soy bastante escéptico por mi formación de científico, obviamente tengo eso a tender a ser escéptico en este tipo de pseudociencias, pero me llamó mucho la atención que este doctor, que era un famoso cardiólogo, se haya hecho homeópata, y me lo recomendaron algunos profesores de la universidad, y fui porque tenía pólipos nasales, entonces se me inflaman los pólipos nasales y se me salen por la nariz cuando se me salían, ya me operé. Y este señor me trató, justamente yo había sido alérgico al polen de los olivos, yo no sabía, y hasta cuando estuve allá en la parte mediterránea de California, y fue que me di cuenta que había sido alérgico a ese bendito polen y casi me muero. Entonces por eso fue que fui donde este doctor, y él me recetó algo que él había investigado por su cuenta, que en realidad, a pesar de que es medicina homeopática, yo particularmente quedé sorprendido porque él lo que había hecho era una especie de maceración de una hormiga que se llama Pseudomirmex, y había hecho esta maceración con algún tipo de alcohol bebible y grandes concentraciones de azúcar. Entonces hacía unas pastillitas de este macerado de hormiga y me daba a mí esa vaina, y se me quitó por un buen tiempo hasta que regresé a Ecuador, y una vez que estuve acá en Quito viviendo un tiempo, otra vez volví a estar expuesto a contaminantes de los carros sobre todo, y otra vez empezó el problema, ¿no? Pero inicialmente la idea de este profesor, de este doctor, perdón, funcionó, increíblemente funcionó. Entonces eso también es importante también tener en cuenta, ¿no? Y ya, bueno, ya saliéndome la parte de la ciencia empírica, como les decía, esto también siempre genera dudas, ¿no? Esta cuestión del método empírico, ¿no? Porque es una cuestión que no tiene un fundamento real, sino básicamente surge de las ideas o de los supuestos de quienes establecían alguna idea a discusión, ¿ok? Aristóteles fue el primero, o el pionero, mejor dicho, que estableció el método científico tal como se lo conoce incluso hasta la actualidad. Bueno, esto, como les decía, en la antigua Grecia fue donde mayoritariamente empezó, y empezó con un tipo aplicando el método científico, haciendo biología empírica, imagínense. Y obviamente sus trabajos también de lógica, ¿no? Que era por lo que se lo conocía. Y rechazó el marco puramente deductivo, que era lo que se hacían entonces, que básicamente se acudían a estas ágoras y se exponía un tema, y todo se resolvía porque alguien, no sé, había hecho una deducción y lanzaba sus ideas y sus observaciones de lo que había visto en la naturaleza. Y obviamente sus ideas surgían de ahí. Pero Aristóteles ya cambió esto, ya empezó ya con el método, como les decía, ya aplicar el método científico. Algunos de los debates más importantes en la historia del método científico se centran por ejemplo, en el racionalismo, especialmente cómo lo promulgaba Descartes, René Descartes, seguramente han escuchado ustedes de él. El individualismo, que adquirió especial relevancia con Isaac Newton, que lo mencioné hace un ratito, y sus seguidores, por supuesto, ¿no? Que aplicando el método hipotético deductivo, ¿ok? Entonces ya empezaron ya un poquito más a afianzarse. Esto pasó básicamente, esto siguió este tipo de procesos hasta finales bueno, desde el principio del siglo XIX hasta todo el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Y esto tuvo muchísimos debates porque esto se iba en contra del antirrealismo, de lo que era fundamental, haciendo discusiones de lo que es el método científico como tal. Y esto que hicieron ellos, bueno, eran teorías poderosas que eran replicables sobre todo, y que eran verificables, que es como se comenzó a establecer, ¿no? Aquí, regresando un poquito a la parte después de Aristóteles hubo casi 1000 años bueno, por el oscurantismo, en el cual la ciencia no pudo desarrollarse por todos estos temas de cuestiones religiosas, ¿no? Entonces eso detuvo enormemente la ciencia. Yo particularmente, y creo que muchas personas
que somos agnósticos, sospechamos que si no hubiese habido este stop en el desarrollo de la ciencia, en este punto, la humanidad estaría probablemente en mucho mejores condiciones de las que estamos ahora. Ahora estamos en un punto crítico de casi que no retorno de la extinción de nuestra especie y otras especies más, desafortunadamente. Y si hubiésemos avanzado tanto, como 1000 años, que fue lo que perdimos básicamente de ciencia, pues habríamos hecho algo por salvar lo poco que queda de la vida en el planeta. Nosotros, desafortunadamente, después de la época del desarrollo industrial, de ahí hasta acá, o sea, 40, 50, no sé, algo pasó, con se desconectó. Así sigue grabando. Les decía, entonces, después de eso, fue solamente declive de todo, no pérdida de hábitat, el cambio climático, pérdida de especies. Nunca en la historia del planeta se ha perdido tanta diversidad de especies como en nuestra era, en el Antropoceno. Entonces, como les decía, si nosotros no hubiésemos perdido esos 1000 años en la ciencia, probablemente estaríamos mucho mejor ahora. Bien, entonces, básicamente en eso se resume lo que es la parte ¿está compartiendo o no? No está compartiendo, ¿verdad? No, licenciado. Ya le- Ok, entonces, ahora sí, por favor, me confirma si ya se está compartiendo. Ahora ya. Sí. Ya, Sí, excelente. Entonces, bueno, eso es básicamente el origen de las investigaciones científicas y por supuesto, de ahí hasta acá se han podido aplicar en montones de áreas, ¿no? Ya se aplica en las áreas, como les decía, de las ciencias exactas y por supuesto en las ciencias sociales, ¿no? Donde está incluida la economía. Bien, entonces, ya entrando en la parte de las etapas del proceso de investigación, que es lo que les interesa a ustedes, vamos viendo paso a paso y hablando un poquito de eso, ¿no? De nuevo, entonces el primer paso en caso de sus proyectos, sus propuestas, ¿no? Va a ser una exploración de la realidad, ¿ok? Eso es como ustedes podrían interpretar lo que sería la observación, ¿no? Esta exploración de la realidad, o sea, de lo que ustedes están observando, de lo que están viendo y de dónde van a sacar sus ideas de proyectos, se concreta en la identificación de problemas del problema de investigación. ¿Ok? Entonces, volvemos al tema que ya hemos tratado extensivamente, ¿no? Que es, necesitamos, para poder establecer una idea o proponer una idea, necesitamos este, identificar bien cuál es nuestro problema de investigación. ¿Ok? Entonces ya les he dado montones de pautas. Por ejemplo, les he dado los ejemplos simples de un mercado. Ustedes pueden aplicarlo al turismo ahorita. Por ejemplo, el problema de cómo está ahorita el sector turístico en cuanto a su economía. Ahí está la parte hotelera. No sé, estoy lanzando ideas solamente porque sé que hay mucho en lo cuales ustedes pueden hacer. De nuevo, las pymes, en los libros que les estoy dejando, ahí hay varios experimentos en los cuales, y casos que están hechos en otras partes, por supuesto, pero ustedes pueden extrapolarlos a nuestra realidad, a nuestra sociedad, y tomar solamente una pequeña parte, porque estos experimentos o estos proyectos son proyectos bastante extensos, que obviamente no vamos a poder abarcar todo lo que ellos han abarcado, pero pueden tomarse una pequeña partecita. Perdón. Entonces, una vez que ya nosotros ya hemos identificado el problema, ya tenemos nuestra idea, que eso es básicamente el origen de todas las investigaciones científicas. De nuevo, también en economía, ¿ok? Las investigaciones científicas también se aplican en economía. Perdón que sea tan redundante, pero es que sigo pensando todavía que hay algunos que creen que no se aplica el método científico en la economía, ¿ok? Entonces, el origen de las investigaciones científicas son sus ideas, lo que salieron de sus observaciones, ¿ok? Una vez que ya hemos observado, ya tenemos una idea, ya tenemos un problema que hemos descubierto o que nos hemos planteado para ver si podemos determinar
las causas, entonces ya nosotros comenzamos a hacer la planificación. ¿Ok? Esto también he hecho hincapié en esto porque, de nuevo, para que ustedes puedan hacer un trabajo muy bien presentado, que esté muy bien estructurado, que esté muy bien hechito, que esté todo eso, necesitamos planear, ¿no? Y aquí esta parte de la planificación de investigación se va a concretar en cómo nosotros hacemos un protocolo de investigación. Verán, yo les cuento de mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo también empecé, que fue mi profesora en aquel entonces para lo que era la tesis de licenciatura, un cubano, es súper estricto el tipo, ¿no? Pero la verdad es que eso de ser estricto a mí me ayudó muchísimo porque yo tenía, como alguna vez les conté, muchísimas falencias que traía de mi universidad porque nosotros no aprendíamos nada de lo que era hacer ciencia como tal. O sea, nosotros, yo estudiaba para ser profesor de química y biología, pero nunca hicimos un proyecto de investigación, nada de eso, ¿no? De hecho, la única cosa que era investigación era el laboratorio de química y nos dedicábamos a ver mucho más que teoría y unas pocas prácticas, pero con proyectos así como tal, no. Así que yo nunca sabía que para esta cuestión de la planificación necesitábamos hacer una especie de protocolo o de cómo vamos a llevar el método, ¿no? Este protocolo, nosotros le decíamos como protocolo de colecta, por ejemplo, en mi caso. ¿Por qué de colecta? Porque yo tenía que tomar datos, pero no eran datos como los que se toman en las ciencias económicas, que son datos de números de personas o encuestas o cosas así. Yo tenía que agarrar comunidades de artrópodos y obviamente eso después convertirlo a números para poderlo analizar. Pero ¿cómo se hace eso? Hay que seguir ciertos pasos, ¿no? Y estos pasos básicamente también se lo conoce como el diseño experimental y les voy a dar algunas instrucciones de cómo ir haciendo esto, ¿no? Voy a tratar de ser lo más lento posible para que no nos perdamos de esto, porque como les decía a ustedes, a quien me preguntaba, Eva, dando un besito, gracias por la pregunta, justamente esta es la parte que íbamos a tratar para que ustedes puedan avanzar un poquito, si no es bastante, con esta sola clase, ¿ok? La primera parte, espero que haya estado muy clara. Ya observamos, ya tenemos la idea de algún problema que hemos identificado, tenemos la idea, ya planteamos el problema, ¿ok? Entonces eso ya deberían haberlo hecho. Ya ha pasado bastante tiempo, ustedes ya deberían haber pasado esa fase. O por lo menos ya deberían tener algunas ideas de qué pueden hacer por lo que han observado, lo que han leído o ideas que yo les he lanzado así para que ustedes tengan bases de por dónde irse, ¿no? Pero esta es la parte que ya viene, en la que ustedes tienen que ya comenzar a tomar apuntes, ¿ok? Y es el diseño experimental, ¿ok? Hay un par de aspectos principales en el diseño experimental en la parte económica, ¿ok? Y yo, como les dije, sí me tomé tiempito para esta clase porque me gusta mucho dar la clase con ustedes y curiosamente creo que disfruto más que dar química, pero me gusta porque siento que es algo en lo cual me he dedicado mucho tiempo a hacer, ¿no? Que es hacer experimentos, ¿no? Por eso me siento feliz de dar esta clase con ustedes. Entonces, como les decía, hay un par de aspectos en el experimento económico, que son las instrucciones que debemos seguir y el ambiente o el entorno físico. ¿Okay? Entonces, par de cosas son sumamente importantes. Las instrucciones deben contener toda la información. Esto también ya lo he dicho de nuevo, pero les repito, esta parte de las instrucciones, que es básicamente su organización, debe contener toda la información y solo la información que ustedes necesitan para realizar sus tareas o su experimento, ¿ok? ¿Por qué hago hincapié en esto? Perdón. Hago hincapié en esto porque es bastante común en todos los tipos de experimentos donde se aplica el método científico, en los cuales partimos de ideas gigantes, ¿no? Es impresionante cómo cuando hacemos, por ejemplo, una tesina o algo así, nosotros planteamos unas ideas que son geniales, poco más, y descubrir nuevos planetas en una galaxia lejana, una cosa así. Y a la final terminamos descubriendo cuevas en una zona. O sea, partimos una cosa enorme, gigante, para terminar haciendo algo muy concreto. Entonces, en ese sentido, evitemos eso, ¿ok? Ustedes traten de evitar ese paso
de hacer muchísimas cosas porque no les va a dar el tiempo, ¿ok? Concreten sus ideas, no se vayan a explayar tratando de resolver los problemas del mundo porque no va a ser posible, nadie lo puede hacer con una sola investigación y menos con un proyecto para una clase, ¿ok? Entonces, concreten, sean muy concretos en esta parte, se describan solamente en lo que vaya, cuando vayan a estructurar su protocolo o metodología, de hacer las cosas muy concretas y no decir, no sabes qué, si voy a decir, bueno, voy a hacer 1000 encuestas y eso va a hacer que mis datos sean muy buenos porque me va a dar mucha información, o voy a tomar datos de 30 supermercados y eso va a hacer que mi investigación no les va a dar el tiempo, ¿ok? No les va a dar el tiempo a hacer todo eso, así que concreten. Si no pueden en 30 mercados, tal vez en 5 sí. Si no pueden hacer 1000 encuestas, tal vez sí en sí. ¿Ok? Entonces ustedes vean también su tiempo, vean cómo pueden distribuir sus recursos. Ya les recuerdo que les comentaba los recursos económicos, humanos, para que ustedes también tengan una idea de que no pueden hacer más de lo que, de lo que les da su investigación. Pues tienen poca gente, tienen poco tiempo y tienen pocos recursos. ¿Ok? Entonces traten de ser concretos, no pongan muchísima información. Sean honestos con ustedes mismos de saber qué tanto pueden hacer para no poner un montón de cosas, porque hay gente que pone, por ejemplo, les digo, en los objetivos, ¿no? Se plantea 7, 8 objetivos y dice, chuta, wow, ¿cómo va a hacer todo eso? Porque para resolver esos 7, 8 objetivos necesitas hacer un montón de trabajo y necesitas incluir todas las fuentes de donde vas a tomar los datos para dar una explicación a todos esos 7 objetivos. Entonces hay que ser muy concretos en esto, ¿no? Por lo general las instrucciones se imprimen en papel. ¿A qué me refiero con esto? Esto es bueno porque, verán, esto se los digo porque resulta ser que nosotros tenemos muchas cosas escritas en la computadora. Eso ustedes seguramente ya lo atravesaron, ya han pasado por eso. Tienen un montón de carpetas con tema 1.1, tema 1.2, borrador 1, borrador 2, borrador 3 y se pierde eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Una vez que ya tienen esta información, escriban en un papel. Y escriban en un papel para que ustedes cuando lo lean se den cuenta si cualquier persona X, un hermano, un primo, lee ese papel y entiende qué es lo que ustedes van a hacer. Porque a lo mejor ustedes entienden, a lo mejor ustedes tienen la idea, pero a lo mejor alguien más no. ¿Ok? Entonces esa parte de la organización también es importante. Ya escrito en papel, ustedes saben que esa va a ser su Biblia y con eso van a terminar su experimento. Esto de imprimir en papel básicamente es para poder dar comienzo al experimento, ¿ok? Entonces, en este papel o en este documento, que lo hagan incluso a mano para que también tengan muy claro lo que van a hacer, escriban las instrucciones. Estas instrucciones que ustedes van a seguir de cómo hacer esta parte experimental, traten de que no sea una cuestión trivial, ¿ok? O sea, que no sean cuestiones que se les ocurrieron porque sí, o sea, tiene que tratar de hacer cosas concretas y que se puedan ejecutar y sobre todo que se puedan replicar, ¿ok? Vamos a tratar de imaginarnos en este punto de la charla un supuesto en el cual ustedes hacen un experimento, pero no puede ser replicable. A ver, déjenme ver qué se me ocurre. Ok, no sé, por poner, este es muy hipotético, ¿no? Algún experimento en el cual las compras de medicinas para la polio. ¿Ok? Entonces ustedes comenzaron a hacer un análisis de la compra de medicinas para la polio y encontraron que había un problema porque algún lado se vendía más, otro menos, no sé qué, ¿no? Pero esto en realidad en la práctica ya casi no puede ser replicable porque la polio fue erradicada. ¿Ok? Entonces en el futuro ese dato solamente les va a servir para una cosa, pero no es replicable. Ese es un ejemplo muy sui generis que se me acaba de ocurrir. La verdad probablemente no sea un ejemplo muy bueno, pero es lo que les trato de decir es que tienen que pensar en que algo que van a hacer ahorita probablemente no se pueda hacer después, no se pueda replicar. Por ejemplo, tal vez, no sé, hacer una encuesta del ingreso económico de personas de, no sé, de 70 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y obviamente estas personas ya al año siguiente probablemente muchos no estén, entonces no se van a poder replicar, ¿ok? Ese tipo de cosas que parecen que son triviales, hay que tomarlas en cuenta y tienen que pensar que, Dicen, sí, una pregunta. Supongamos que con el tema de marketing en la economía podríamos tomar, así como usted estaba diciendo, de los ingresos de las personas ya mayores, podría, por ejemplo,
poner cuántos son los egresos por el gasto del marketing en unas determinadas empresas. Muy correcto, sí, también puedes hacer eso, también tienes que plantearlo, pero acuérdate que este ejemplo que tú mismo me estás dando tiene que estar afianzado o agarrado de un problema que identificaste, ¿ok? Y de la hipótesis que planteaste para poder resolver ese problema, ¿ok? Entonces es importante que tengas en cuenta esto, que lo que tú me dices está yéndote de atrás para adelante, entonces eso a veces no es bueno porque después no sabemos encontrar si el problema era tal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema. Y después de que identificamos ese problema, vamos a tener un montón de recursos que ustedes los van a tener en los libros para poder hacer una metodología adecuada para poder resolver este problema o darle una explicación a este problema, que esa es la cuestión, ¿ok? Entonces, sí es válido lo que tú me dices. Entonces, Listo, Ulises. te sirve, pero recuerda que esto debe estar agarrado de tu problema, ¿ok? Entonces, si tú has visto que has observado que hay un problema en cuanto a los egresos de las personas de tercera edad, entonces, bueno, ¿por qué es ese problema? Ahí tienes que comenzar a establecer, ¿por qué ocurre este problema? Entonces ahí te vas a investigar, ¿no? Entonces ahí ya tienes que ir estableciendo cómo vas a hacer la metodología para obtener los datos. Como les decía, esto no tiene que ser trivial, tiene que repetirse, tiene que conseguirlos muy, muy, muy cuidadosamente, que ya les expliqué también eso, nunca está de más repetirlo, tienen que ser muy meticulosos con eso, y que por ejemplo, las instrucciones del experimento que va a ser el experimento de economía, es decir, que si fuera el caso, deben estar referenciados. Es mucho mejor si es eso. O sea, sería bueno y sería también interesante que alguien proponga una nueva metodología. Eso sería genial, ¿no? Para el futuro, probablemente, si es que se van a dedicar un poco a hacer un poco de investigación económica. Pero es mucho más aceptable y mucho más, en este punto de sus carreras, es mucho más viable que ustedes ya tomen ejemplos metodológicos que ya se han hecho antes, ¿ok? En este punto, ¿se acuerdan que yo les contaba que la parte metodológica es plagiable, entre comillas? ¿Se acuerdan que les contaba eso? El resto no, el resto del texto no, porque el resto del texto viene de información que ustedes han obtenido y ustedes tienen que dar su propia idea de lo que se escribió, etcétera, etcétera, ¿no? Y sus resultados tienen que ser diferentes y sus conclusiones tienen que ser diferentes, pero la parte metodológica se acepta que sea copia de otras partes, porque justamente las metodologías se hicieron para que las personas puedan replicar sus experimentos o replicar sus investigaciones con base en estas metodologías, ¿ok? Entonces la metodología sí puede ser copiable, ¿no? Obviamente, si ustedes pueden poner un poco más de sus propias impresiones, eso también es ideal. No estoy diciéndole que se pongan a estar plagiando todo, pero recuerden eso, casi todo tiene que salir de sus propias ideas de otros ejercicios, pero la metodología sí puede ser replicable, porque esa es la idea de hacer una investigación científica, poder replicar los métodos que se utilizaron para otro caso. ¿No? Yo también ya les expliqué eso, ¿no? Digamos que alguien hizo con la vacuna que están trabajando ahorita, entonces, ¿cuál fue la metodología para fabricar esa vacuna? Entonces tú vienes, tomas esa metodología y comienzas a hacer tu propia investigación para sacar una nueva vacuna, ¿ok? Entonces ven, por ejemplo, cómo Basándonos ya en algo ya profesional y comprobado, ¿verdad? exactamente, ok, exactamente. Entonces esta parte es importante que ustedes tengan en cuenta. Traten de buscar metodologías que ya se han comprobado, ya se han realizado anteriormente. Metodologías, ¿ok? Hago hincapié en esto, metodologías. Entonces, y vemos que tenemos que seguir cuidadosamente estos datos, esta información, y dando las instrucciones correctamente, ¿no? Estas instrucciones deben ser claras, deben ser nítidas, y sobre todo las instrucciones, más que todo, ¿no? O sea, qué tanto es, deben ser adecuadas, o sea, no se explayen diciendo muchísimas cosas, porque esto también les resta importancia al resto del documento. Con la metodología tiene que ser bien concreta y clara, ¿no? Y el primer requisito, que es la justificación, básicamente no necesita ninguna justificación. O sea, lo que les decía al principio, lo de los diseños, las instrucciones, esto no necesita una justificación, ¿ok? Porque en esta parte de las instrucciones, como les decía, a, este, a menos que ustedes establezcan un objetivo que no sea específico o que quieran crear confusión, porque también hay ese tipo de investigaciones en las cuales ustedes van a crear un supuesto en el cual
se puede crear confusiones. Ahí tal vez sí necesita una justificación. Pero mejor es buscar la simplicidad, ¿ok? El otro aspecto de esta parte de la planificación es el ambiente físico, que ya les decía, ¿no? El entorno físico es donde se lleva a cabo el experimento. Por ejemplo, una sala, no sé, un ejemplo, ¿no? Una sala de informática, qué sé yo, en la universidad. Puede ser un entorno estándar para la economía experimental. Antes de ejecutar realmente un experimento, es una buena idea echar un vistazo al lugar y ver si se ajusta a sus requisitos. Hay cuestiones triviales que deben abordarse, como por ejemplo, ¿es lo suficientemente grande la sala? ¿Qué sé yo? ¿Podemos sentar a todas las personas que necesitamos? ¿Hay el espacio suficiente para separarlos por el distanciamiento físico? Qué sé yo, cuestiones un poco más sofisticadas como ¿están los sujetos demasiado cerca uno del otro? Eso es importante. ¿Podemos aislarlos? No sé, ¿son fiables las terminales de las donde vamos a hacer algún tipo de experimento? O sea, pues, no sé, terminales de conexión, por ejemplo, en los cuales se van a conectar con computadoras, o son demasiado lentas, el internet, qué sé yo, todo eso se puede estropear con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tengan muy clarito también que el entorno físico, para llevar a cabo su experimento, tiene que ser adecuado, ¿ok? Y a eso me refería con que, por ejemplo, a lo mejor alguien quiere hacer un experimento en un mercado y probablemente no puede ir un día o tal vez ese día estamos, no sé, en aislamiento permanente porque toque de queda, qué sé yo, de ese tipo de cosas pueden pasar. Es muy común que eso suceda. Si el experimento requiere que los sujetos reciban alguna retroalimentación, es también importante que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, si digamos que ustedes quieren hacer un tipo de estos experimentos con personas, ¿no? En las cuales ustedes van a hacer algún ejercicio, experimento económico, y estas personas pertenecen a alguna institución pública, entonces a lo mejor ellos requieren una retroalimentación para justificar que estuvieron en este experimento. Entonces también deben considerarlo por si acaso. Es solamente un supuesto. En estos momentos dudo mucho que ustedes vayan a hacer algo como esto, pero podría darse el caso, ¿no? Yo pienso que no, pero eso podría pasar. Entonces, ya tenemos bien establecido todas estas partes, que es cómo vamos a hacer el diseño, recuerden, ustedes tienen la fortaleza, por así decirlo, de contar ahorita con bastante información que está dentro de la plataforma de las clases y adicionalmente los libros que les estoy facilitando. Entonces, con base en toda esta información, ustedes pueden hacer cosas maravillosas, ¿ok? Entonces, pónganse pilas con eso y estoy seguro que les va a ir súper, súper bien. Luego que ya tenemos ya establecida la metodología, ya vamos con la ejecución de la investigación. Y vamos a ver que esta ejecución lo que hace es evaluar los resultados. ¿Ok? Aquí es donde les mencionaba que ya empezamos a tratar de meternos un poquito más en la parte del análisis de datos, que eso yo creo que una o dos clases más adelante vamos a topar un poquito en la medida que me sea posible, porque esta parte no está incluida como tal en las clases, pero voy a tratar de sacar un tiempo para explicarles un poquitito, aunque sea de estadística, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ver los métodos estadísticos clásicos, básicos, para que ustedes tengan una idea cómo analizar, ¿ok? Entonces voy a tomarme un tiempito también para hacer una presentación que sea acorde al, a la parte económica en cuanto al a los análisis estadísticos. Sería ideal que ustedes pudieran tomar un curso de R, por ejemplo, para que puedan ejecutar el análisis de sus datos. Pero si ustedes no tienen esa facilidad, pero tienen tiempo, ojo con esto, si tienen tiempo, Dicen, sí, díganme. ¿en qué consiste el curso de R? R es un paquete estadístico de acceso libre, es un open source, que se fundamenta en el análisis de SPSS, que es un paquete estadístico para análisis de estadística, valga la redundancia, que fue hecho justamente para ciencias sociales. SPSS es lo mejor que hay para hacer investigación y sobre todo aplicación de las ciencias sociales. Entonces, SPSS de hecho es caro, la licencia, si mal no recuerdo, cuesta como 1600, entonces, pero era lo mejor que había. De ahí hay paquetes estadísticos un montones, hay CISTAT, Statistic, hay GLIM, hay, no sé, Minitab, hay, de los que yo usaba, que recuerda, hay Pieces, o no hay, o sea, de hecho perdería el tiempo contándoles cuántos paquetes estadísticos hay, casi todos son pagados, pero
SPSS es el mejor o era el mejor. Ahorita ya también tenemos Python, también hay Python que también surgió como una necesidad de tener recursos para hacer análisis y R, que fue creado justamente tomando como base SPSS. Es un paquete que abarca un montón de herramientas para hacer un montón, no, es impresionante, cientos de análisis estadísticos y es gratis. Entonces, las personas que trabajan un poco con R, cada vez suben un paquete nuevo y un análisis nuevo y cosas así, y eso se va mejorando. R, que es lo que sería como lo máximo que hay ahorita, es lo que más se utiliza ahorita, que es gratis, funciona casi igual que SPSS, solo que nosotros tenemos que ir metiendo el lenguaje, es como aprender un poco de informática, pero ahí ahorita hicieron facilidades de utilizar R con paquetes como por ejemplo este R, lo tengo abierto por aquí, justamente estaba haciendo unos análisis. Déjenme ver un segundito. RStudio, por ejemplo. Es, entonces RStudio facilita muchísimo porque no tiene que meter tanto lenguaje directamente, o sea, porque uno se equivoca muchísimo metiendo el lenguaje informático para hacer los análisis. Entonces eso es lo que complicaba inicialmente al R. Pero ya hay paquetes como R, ArcCommander también, que ustedes solamente meten los datos, o sea, bajan los datos, meten y clican en una pestañita y analizan. Súper fácil, ¿ok? Entonces estos dos paquetes, RStudio y ArcCommander son muy buenos dentro del paquete R para hacer análisis también, que hace lo que hacían un montón de programas, como les decía, como estadística, este, eh, bueno, ya se me olvidaron tantos paquetes que hay, Minitab, Systat, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos este recurso que es gratis, que ustedes podrían utilizarlo, y hay de hecho montones de cosas que se llaman que están cursos que están gratis en YouTube, R para principiantes, y ustedes pueden ir aprendiendo un poco de eso para hacer sus análisis, ¿no? Segurísimo les va a gustar, les va a encantar porque son cosas que son, por lo menos yo creo que son adictivas, ¿no? Uno ya comienza a aprender una cosa de estos paquetes estadísticos y quiere aprender más y más y más. Imagínense que R ya trascendió fronteras en el sentido de que antes había un programa, bueno, sigue habiendo un programa que se llama ArcView, que es para hacer análisis espaciales o mapas, que es este ArcView era un programa, o es un programa, insisto, porque no ha desaparecido, que era pagado, y era un programa que era una maravilla porque servía para hacer modelos tridimensionales de mapas, de cosas así, entonces era súper chévere. Y lo que hizo fue R, que era un paquete estadístico, lo incorporó también estos paquetes de análisis espaciales en R. Entonces ahora se puede hacer estadística y se puede hacer geología, geología geoespacial en R. Y hay un paquete que se llama ggplot que es justamente para eso, ¿no? Entonces ggplot se carga y puedes hacer exactamente lo mismo que hacías en otros programas para análisis espaciales, lo hacen ahora en R. Entonces, eso es lo que es increíble de este. Yo no los uso mucho porque no me interesa, bueno, no es que no me interesa, sino que no trabajo mucho con ingeniería geoespacial, pero se puede hacer también en R. Entonces, como es tan extenso y hay tantísimo, uno tiene que buscar cosas muy concretas, como por ejemplo aprender lo básico en R, y luego de eso ya uno puede utilizar los paquetes que hay para hacer análisis. Entonces voy a ver si, como les digo, una o dos clases. Entonces más adelante voy a ver si preparo un cursillo pequeñito, no más pequeñito, pequeñito, para indicarles cómo funciona este R, para que ustedes puedan utilizarlo. Oye, se me secó la garganta. Bien, entonces como les decía, esta parte de la ejecución y la investigación, aquí es donde ya vamos viendo la ejecución del proceso de investigación y el procesamiento de los resultados, que es justamente lo que les estoy diciendo. Por eso les decía que esta clase de ahorita les va a ayudar mucho para que ustedes puedan concretar al menos la toma de datos, ¿ok? Y si ya tienen datos, ya podríamos ir incluso, ya me dicen, profe, tengo unos datos, mire, está bien, está mal, entonces ya podían ustedes, revisando la información de los libros, o cómo se puede ir estructurando esta base de datos para saber si están bien hechas. Recuerden de nuevo, bien estructurado, no metan mucha información, traten de hacer así como bien escalonada la información para que no tengan que ustedes luego estar viendo, oye, ahora cómo con esta base está mal.
pero también hay recursos, incluso el R mismo, Excel tiene una herramienta ahí para hacer pivot table, que básicamente tienen un montón de datos ahí que no saben qué hacer con ellos y los pueden ir organizando. Entonces eso también podríamos verlo tal vez la próxima clase para con alguien me presenta, me envía ahí, profe, yo tengo estos datos, ya los tomé, que lo dudo, porque por lo que estoy escuchando parece ser que nadie todavía está avanzado con sus investigaciones, pero si alguien tiene Dicen qué datos, mal. si alguien tiene, si alguien ya tiene datos, entonces me los puede enviar y yo les enseño cómo organizarlos y tal vez podemos ver algún pequeño análisis ahí medio rápido para ir viendo cómo se puede organizar. Entonces, estos resultados, este procesamiento de los resultados, tiene que estar bien estructurados y tienen que venir de qué también ustedes hicieron su protocolo de investigación. ¿Ok? Que es lo que les estaba contando hace un ratito, que tiene estas básicamente dos componentes fuertes que eran el diseño, bueno, dentro del diseño experimental, que eran las instrucciones de cómo hacer esto, o sea, las instrucciones, y el ambiente físico. Es más, recuérdenme, por favor, subirles un protocolo de investigación, de toma de datos en cuestiones de entomología, que lo tengo ahí uno que hice hace muchísimos años. No he hecho más de eso porque ya después de eso ya me voy directo a metodologías ya preestablecidas, pero el protocolo que yo hice era exclusivo para eso, era un protocolo nuevo. Como les digo, a veces sí tienes que hacer tu propio protocolo. Entonces, yo tuve que hacer el mío porque eso no había, para ese ecosistema como tal, no había un protocolo. Había un protocolo estándar para colectar hormigas que está en un libro y de donde yo tomé ciertos detalles y tuve que hacer el mío propio, cogiendo como base este protocolo que estaba hecho en un libro para poderlo adaptar a lo que yo necesitaba. Entonces, les puedo enviar ese documento para que ustedes tengan una idea de cómo ir haciendo, ¿ok? Y lo pueden ir más o menos extrapolando a su idea de investigación en la que tienen. Y una vez que ya tienen recolectada esta información, ya hemos hecho un análisis de cómo podemos analizarlos o si tienen datos, analizarlos. Entonces ustedes el siguiente paso ya tienen sus datos analizados, ya comienzan a escribir, ¿no? Escribir los resultados, también adelantándome un poco a eso, los resultados se escriben tal cual como vienen. O sea, no se le adornan mucho, no se mezclan resultados con conclusiones, no se mezclan resultados con discusión. Importantísimo. Les repito para que quede. Resultados son resultados. ¿Ok? No se mezclan de resultados de discusión, no se mezclan resultados de conclusión. Los resultados son un parámetro aparte que ustedes tienen que tener muy clarito. Resultados. No hay nada más que. Y se escriben tal cual. Por ejemplo, para la población de la Alajuela encontramos en 1000 personas encuestadas, 350 dijeron que sí tiene un ingreso de más de $350. Así, tal cual como ustedes lo vieron. No se le adorna con, sí, estas personas me dijeron así, no, no, nada de eso. Los resultados son muy concretos. Ya empiezan a escribir los resultados, que es básicamente lo que sería el paso de la comunicación, en este paso de los resultados. Y ahí entonces comenzamos a elaborar el informe, ¿ok? Entonces, como ven, en esta parte de la clase ya nosotros ya hemos prácticamente hecho paso a paso cuáles son los, los parámetros que necesitamos para hacer una investigación, ¿ok? Entonces, ya hemos visto esto como 3 veces, pero ahorita que entramos más concretamente a lo que queríamos. Y sobre todo, lo más importante es que yo les voy a dejar recursos para que ustedes puedan investigar y puedan tener las herramientas necesarias para que ustedes puedan hacer su investigación. Recuerden de nuevo, lo único que es repetible es la parte metodológica que ustedes pueden tomar tal cual como lo vieron de algún experimento, siempre y cuando adaptándolo a nuestra realidad. O sea, pueden copiar, no sé, que alguien hizo una investigación de mercadeo en Suiza y ustedes quieren hacer lo mismo no sé, en calceta, pero obviamente tienen que adaptarlo a la realidad, ¿ok? Entonces, si en Suiza, no sé, los bancos tenían ingresos de 400.000 millones de dólares, en calceta un banco probablemente tenga ingresos de 300, 400 millones, o sea, es solo una fracción. Es solamente una cuestión hipotética lo que les estoy diciendo, pero para que ustedes entiendan que tiene que ser adaptable, ¿ok? Si ustedes van a copiar una metodología, tienen que pensar que tiene que estar adaptada a nuestra realidad.
pensamos diferente, incluso dentro de nuestro país mismo, los manabas piensan diferente de los guayacos, de los quiteños, de los cuencanos, así que cada realidad es diferente, ¿ok? Tiene que ser muy concreto en ese sentido. Entonces, una vez que ya tienen escritos los resultados, ya comienzan a escribir su discusión, o sea, discutir los resultados, por qué creen que se dio eso. Siempre esta discusión se hace con base en revisión bibliográfica. Por ejemplo, ustedes ustedes tomaron datos duros de una encuesta que hicieron en un mercado y encontraron que cierto número de personas prefiere mejor comprar pescado porque les resulta más barato, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir a ver revisiones de documentos donde digan dónde en otros lados sucedió eso. Usted se diga, mire, ¿sabe qué? En Perú la gente también suele comprar más pescado, aparentemente porque es el medio principal de actividad económica en este sector. Entonces ustedes tienen que comparar su resultado con otros resultados más, que es lo que se llama la discusión. Que ustedes están discutiendo que su resultado que obtuvieron tiene cierta validez porque en otro lado también sucede lo mismo. Y probablemente eso es lo que está pasando acá. ¿Okay? Esa es la forma de discutir. Cada uno de los resultados que ponemos tiene que tener una discusión cortita, no muy larga, porque obviamente no vamos a discutir tanto. Y una vez que ustedes dicen, sí, bueno, y eso que yo estoy diciendo de lo que sucede en nuestro mercado, lo vi también en Perú, lo escribió tal persona. Esa es la cita bibliográfica. ¿Ok? Entonces, una vez que terminan de hacer su discusión comparando su resultado con otro, al final tienen que ponerle el autor de la investigación que ustedes citaron. No tiene que ser una, pueden ser dos, tres, cuatro, no necesariamente va a ser uno. Puede ser, Dicen, al dime. momento de citar a veces es un poco, podría decirlo así, medio complicado, porque hay páginas que solo sale, a veces ni siquiera sale el nombre de la página y no dejan ni fechas, ni autores, ni nada. Eso es precisamente porque ese es un error muy común de ahora estar citando solamente páginas web. Se citan, no es que no deban citarse, pero las investigaciones generalmente se fundamentan en artículos científicos. Las páginas web son un apoyo. No digo que no las utilicen, pero no va a llenar toda su investigación de páginas web. Tienen que para eso tienen 4 libros. Y cada uno de los libros tiene diferentes autores, tienen capítulos, y cada capítulo a veces tiene un autor diferente. Entonces, para citar, ahí dentro del capítulo se cita el capítulo de un libro que es un autor y se pone en tal libro. O sea, hasta eso hay que aprender a citar, ¿ok? Esa es otra cosa que tal vez también debería anotar, no sé si tomarnos más tiempo después Ya, para, chéverísimo ese para dato. enseñarles cómo se cita eso, ¿ok? Porque es importante que tener en cuenta eso. Bien, entonces pues de mi parte, hasta ahorita yo creo que les he dado suficiente material para que podamos avanzar un poquito más con esta parte de la investigación. El tema 6 era el anteproyecto, que tenía que ver en el sistema teórico del anteproyecto, como ya les decía, y el sistema metodológico del anteproyecto o la propuesta de investigación. Eso lo vamos a abordar un poquito más y en la próxima clase vamos a hablar un poquito del tema, que espero que ya tengan ideas de tema, problemas de investigación, objetivos de la investigación, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas la vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ok? Para la próxima clase vamos a tener eso. Listen, una Mm. pregunta así ya fuera de la, bueno, ni tan fuera de la clase. De su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre un anteproyecto y un proyecto? La palabra mismo lo dice. Lo que pasa es que un anteproyecto también se lo conoce como Ante, preproyecto. Es decir, nosotros, verán, esto se aplica mucho cuando estamos buscando dinero o fuentes de financiamiento para una investigación. ¿Qué es lo que se hace? Digamos que yo estoy haciendo una propuesta para hacer una investigación, esto es real, estoy haciendo una propuesta para hacer una investigación de los polinizadores como servicios ambientales en plantaciones de cacao de aroma fino en Manabí, en una plantación, en una comunidad que hay más de 1000 agricultores asociados a esta comunidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, yo hago una prepropuesta, un preproyecto, justamente lo que tú me preguntas, en el cual yo establezco de forma muy general qué es lo que voy a hacer y de formas concretas. Como les he estado diciendo, no tienen que explayarse tanto, ¿ok? Por eso les hacía hincapié en que no tienen que tratar de resolver los problemas del mundo, sino ser muy concretos. Entonces,
Esta prepropuesta o este preproyecto o anteproyecto es justamente como una visión micro de algo macro que queremos hacer. Entonces después, por ejemplo, hacemos un desarrollo de la metodología, digamos que yo pongo, vamos a colectar artrópodos asociados a los campos agrícolas y a las zonas naturales circundantes a las plantaciones de cacao. Eso es lo que yo voy a poner como metodología, porque ya lo copié de algún otro lado, porque eso es lo que se hace. Cuando yo hago mi propuesta grande, ahí tengo que detallar así casi que al mínimo cómo voy a hacer la colecta de los insectos, qué tipo de técnicas voy a utilizar, cómo voy a manejar los datos ¿Qué del método también? todo, pero detallado, ¿ok? Entonces, el anteproyecto es una visión micro de algo macro. Generalmente las propuestas de investigación tienen de 12 a 20 páginas, mientras que un preproyecto puede tener entre 3 y 5 páginas, ¿ok? Es porque nosotros estamos siendo muy concretos, dando ideas muy concretas de lo que vamos a hacer para después hacer una propuesta más grande en la cual vamos allá a incluir todo eso, ¿ok? Entonces tiene que ser bien específico en ese sentido. Dicen, entonces, el anteproyecto, ¿cuál es la extensión en hojas? Porque yo estaba revisando el archivo de Word donde nos está indicando y ahí sí, así como usted dice, estaba así corto. Me parece que eran 4 o 5 páginas. Exactamente, sí, exactamente. 4 o 5 páginas no más. Tiene que ser, no tiene que detallar muchísimo. Por ejemplo, la parte de la introducción. La introducción en un proyecto grande generalmente tiene 1 o 2 hojas. En un anteproyecto tiene media hoja, por ejemplo. Tiene 1 hoja así como máximo. No sé, la justificación tiene, no sé, 1 o 2 párrafos, mientras que en una propuesta más grande puede tener hasta 4 párrafos. Y así se van como duplicando las cosas. Entonces todo eso tiene que ir muy concreto, o sea, no tiene que hacer cosas muy extensas. Exactamente, como dicen eso, son 4 o 5 hojas, no más, ¿ok? Entonces esa es la parte más importante. ¿Y qué le pasó a la mayoría de los estudiantes? Se fueron todos. Solo quedábamos 3 nomás.